Bueno, quiero hacer un concierto para presentar este instrumento. Es el 4, es el instrumento que he tocado por más de 20 años y es el instrumento más representativo de mi país. Eh, la afinación es la, re, fa sostenido, si. Y es un instrumento que combina un poco la misma melodía, armonía y ritmo en su forma de tocar todo junto, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer un poco la música que me conecta con mi tierra. Yo vivo ahora en Irlanda y esto que voy a hacer es música que realmente necesito para mi alma para sentirme más cerca de mi país. El primer tema que voy a tocar se llama Añoranzas del Callao y es un calixo, la música del suroriente de mi país. Muchísimas gracias. Aquí los escucho, ustedes en su casa y aquí puedo escucharlos. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la música de mi tierra, la música del estado Bolívar, de Puerto Ordaz. Y bueno, es especial para mí, es la música con la que crecí. Y este es un tema que, bueno, compuse especialmente dedicado a esa añoranza que siento por mi ciudad, ¿no? Se llama Añoranzas del Callao. Y bueno, el 4 es un instrumento que está presente en toda
en todo el país, está repartido de diferentes formas musicales a lo largo y ancho de Venezuela. Por ejemplo, esto que acabo de tocar es del suroriente del país, como ya lo dije. Pero también en el noroeste de Venezuela, en Maracaibo, en el estado Zulia, se tocan otros ritmos, por ejemplo, como la gaita zuliana, la gaita de furro, la gaita de tambora. Ritmos que son, por ejemplo, a 6x8, como la danza zuliana, que es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, voy a hacer un poquito para que vean la diferencia entre un género y otro dentro del mismo país. Maracaibera se llama esta danza zuliana. Y bueno, el 4 es un instrumento que no nació como un instrumento solista, nació como un instrumento acompañante. Y por ejemplo, la danza, la base rítmica es esta. Y el primer tema que toqué, realmente lo que hace el 4 es hacer ese ritmo, ¿no? Ese acompañamiento. Pero también el 4 ha venido cambiando muchísimo y hoy por hoy es un instrumento solista, por así decirlo. Ha venido creciendo muchísimo y se desarrolló muchísimo a partir del siglo XX. Empezaron a salir cuatristas que cambiaron la forma del instrumento en la manera de ejecutarlo, ¿no? Y empezaron a hacer melodías mientras tocaban. Y bueno, esto es un poco lo que yo he heredado. Y también cada cuatrista ahora va haciendo como su propuesta, ¿no? Yo toqué de primero un tema mío, luego toqué una versión de una famosísima danza zuliana. Y ahora quiero hacer otro tema de mi autoría, donde el 4
es tocado quizás de otra forma, ¿no? De otro ángulo. Este es un tema muy especial, es un tema que está en una producción, mi producción Identidad, en mi álbum Identidad, y es un tema que le dediqué a los paisajes venezolanos y se titula Horizontes.
Horizontes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así como se pueden tocar muchas cosas como enérgicas en el 4, es un instrumento muy alegre, también es un instrumento muy reflexivo, un instrumento con el que, no sé, me siento conectado en todo momento. Y hay un tema que le compuse a mi esposa cuando estuvimos viviendo a muchos países de distancia por un tiempo, extrañándola muchísimo. Un tema que titulé Tiempo y quiero dedicárselo a todas estas personas que ahorita en este momento tienen a seres queridos muy lejos de su casa, lejos de darle un abrazo y no sabemos cuánto tiempo vaya a pasar, pero yo creo que este tiempo que nos estamos tomando es mejor para recargar energías y que cuando nos demos el abrazo sea mucho más sentido. Lo vamos a valorar más. Así que para todos ustedes, tiempo. Voy a mover un poquito, perdone, la microfonía. Muchas gracias. Bueno, para terminar quiero hacer un tema muy, muy, muy famoso mundialmente, un tema que es un clásico de la música latina, en una versión muy personal que hice para un festival muy importante en Venezuela, el Festival La Siembra del 4, que por cierto este año está celebrando su 11ª participación. Y bueno, quiero dedicar muy, muy especialmente este tema para todas las personas que han seguido muy de cerca este festival. Creo que es importante el crecimiento que ha tenido el 4 en mi país gracias a este festival, porque motiva a muchísimos jóvenes a seguir practicando, a seguir creando, así como lo hice yo cuando participé en el año 2007 y obtuve
el primer lugar con este tema. Entonces voy a hacer Bésame mucho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a este concierto en mi casa. Muchísimas gracias por su presencia, por todo el apoyo. Y una vez más, muchísimas gracias a Play to Fund por esta invitación. Este es el 4 venezolano, yo soy Miguel Ciso y nos vemos en la próxima.